Muy buenas tardes, Ignacio, equipo de trabajo, Nicolás y audiencia general. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, comisario? Bien, bien. Siguen, lamentablemente, ¿no? Siguen apareciendo denuncias de la gente de intentos de estafa. Sí, lamentablemente tenemos que decir que siguen apareciendo, que en estos últimos días se han incrementado un poquito más los hechos en cuanto a cometerse el ilícito y resultar ser un perjuicio económico. Veníamos denotando que a principio de las medidas que se otorgaron de la pandemia a nivel nacional, hubo una semana, 10 días que no se registró ningún hecho. A partir de ahí empezó a haber incrementos de un hecho por día, 2 hechos por día, inclusive hechos consolidados. Hablamos de hechos con perjuicio económico. No obstante eso, venían acompañados cuando nos informaban de un hecho, sabíamos de que teníamos alrededor de 6, 7, 10 que eran denunciados informalmente por la gente que nos pone en conocimiento igual a nosotros en las líneas del departamento, eran denunciados y en ese momento denunciaban de que los habían llamado pero se habían dado cuenta que era una estafa y colgaban la comunicación. Mm, Pero hemos denotado, sí, realmente un incremento. mm. Lo que podemos decir, la modalidad que ellos vienen afianzando firmemente es que llaman por teléfono haciéndose pasar como empleados de ANSES, a tal punto de que hubieron algunos llamados donde se hicieron pasar Sí, directamente como el titular de la exactamente. Dirección General de ANSES. Eso es también es insólito, pero lo registramos. Y bueno, se hacen pasar como empleados y informan a la persona que los atiende que han sido beneficiados de del bono subsidiario que está dando el gobierno a nivel nacional. Bonos que sumas de dinero que ellos mencionan y rondan efectivamente entre los 5.000, 10.000 y 15.000 pesos. A partir de ahí empieza el discurso lógico de que, bueno, el entusiasmo por parte de las personas, denotamos de que sí, que la gente en sí en realidad está esperando ese dinero, aunque no haya hecho ningún tipo de trámite, le sorprende, pero se entusiasma cuando le hablan de ese dinero. Todo debe ser producto también de la misma situación económica que estamos atravesando, y es ahí donde después, dentro de lo que es parte de la charla que efectúan los delincuentes con las víctimas, las conducen directamente a un cajero automático como para, ellos dicen, darle un código, a su vez el cajero le emite otro código y a partir de ahí reflejan la cuenta y le acreditan el dinero. Y ahí está el error, Mm, porque ahí entrando a lo que tenemos que hacer para evitar ser estafado en este tipo de RIT es, en primera instancia, nunca ir a un cajero automático. Hoy día no existe, primero que todo, ANSES, que es parte del rato, el 95% de las comunicaciones telefónicas se menciona ANSES. Hoy día, en lo que respecta a estos bonos de ayuda subsidiaria, el ANSES no se comunica por teléfono, eso para saberlo y tenerlo en cuenta en forma permanente. No obstante ello, toda comunicación telefónica, esperada o inesperada, pero que nos hable de ir conducirnos a un cajero automático, es una estafa. Hoy no hay ninguna entidad pública o privada, de empresas estatales o privadas, bien propiamente dicho, como mencionábamos, que trabaje de esa forma. Fíjense en que inclusive las empresas de telefonía celular oportunamente antes ofrecían cambios de equipo, ofrecían diferentes promociones, y hoy día ya no utilizan las líneas telefónicas. Por dos cosas, una porque no le da resultado y la otra porque verdaderamente se tuvieron que adecuar también a los principios de proteger a los clientes y evitar que los clientes caigan en ese tipo de modalidades cuando eran llamados por teléfono. Motivo por el cual, tener en cuenta eso. Y la otra, a ver si por ahí la gente no lo entiende por toda esta temática que estamos explicando, mm. tener en cuenta algo que es fundamental y que es de donde las entidades bancarias también se agarran para no reconocer el perjuicio económico a los clientes, que es la prohibición que existe realmente en hablar dentro de un cajero automático. Mm, Eso tenemos que tenerlo en cuenta, no se claro, puede hablar por teléfono dentro de un cajero automático. claro. Con esa premisa nosotros estamos seguros porque del momento que estamos hablando por teléfono adentro de un cajero automático es ahí donde recibimos las indicaciones por parte del estafador que nos está diciendo lo que tenemos que hacer y nos está haciendo operar. Mm, Entonces después resulta ilógico yo siendo víctima reclamando al banco porque el banco me dice, no, mire, usted primero que todo operó en un cajero automático hablando por teléfono y recibiendo indicaciones y usted operó. Acá está la afirmación, acá están los registros digitales, usted operó y usted transfirió esta información. mm, Ahora, aparte violentó una medida de seguridad que el banco la tiene para los clientes, porque es una medida propia para nosotros. No hablar dentro de un cajero automático, usted habló por teléfono. Entonces lo que hizo usted acá es una responsabilidad suya, usted violenta su propia seguridad, no nosotros. Entonces a partir de ahí tenemos ese dilema con el banco,
que el banco, propiamente dicho, no se va a hacer cargo de esa situación. Ahora bien, lo que mencionaron ustedes ahí de la señora en particular que le vaciaron el sueldo, que le hicieron un adelanto de sueldo y que a su vez le sacaron un crédito, bueno, es esta estafa, porque lógicamente una vez que la persona el delincuente logra apoderarse de la información, de la clave y la contraseña que nosotros mismos le damos como víctima, él opera como si fuéramos nosotros, y lo que hicieron esta gente fue, del momento que se apoderaron de esa información, accedieron a la plataforma de Home Banking, observaron que esta señora tenía dinero de sueldo, se lo transfirieron. Vieron la posibilidad que daba un adelanto de sueldo, hicieron la máxima apertura de adelanto de sueldo. Y a su vez también vieron la posibilidad de poder sacar un crédito y lo hicieron. Operaron como si fuéramos nosotros en el Home Banking, que ahí está el problema. Porque todo delito económico no tiene un límite en cuanto al territorio. Las personas, los delincuentes que trabajan en esta modalidad delictiva pueden estar en cualquier punto del país o fuera del país inclusive, y por ende no hay una frontera. Claro. Y van a estar operando con los sistemas digitales en cualquier punto del país. Cosa que después a nosotros también se nos dificulta la investigación, ¿no? Claro, le iba a decir, bueno, y estas estafas van mutando casi como el coronavirus, ¿no? Hoy en día te dicen que son del ANSES, mañana te dicen que son del Ministerio de Salud. De hecho, ha habido unos casos así en los que dicen que son del Ministerio de Salud, dicen que son del Banco Provincia, va cambiando también, ¿no? Va mutando para tratar de sorprender y engañar a la gente. Efectivamente. Ellos tienen lo que denominamos nosotros en la jerga policial, cuando analizamos el delito, una ingeniería social. La ingeniería social no es nada más ni nada menos que una inteligencia que hacen de los medios públicos, de lo que va sucediendo a nivel país, y van adecuando la forma de entrar con el cuento en la estafa telefónica de acuerdo a la información que es de índole pública. Era lógico, nosotros en su momento, cuando estábamos trabajando y empezamos a ver que el gobierno nacional estaba diciendo que iba a sacar por medios de las distintas plataformas, la ANSES iba a dar bonos en los cuales iba a tener que comunicar, nosotros ya calculábamos, sabíamos que iba a ser una mutación propia de la estafa telefónica, porque van a usar la necesidad de la gente. A ver, para entender que una estafa siempre lo tiene como partícipe necesario a la víctima, que es la que accede a la estafa. La víctima involuntariamente, a raíz del ardid, accede a la estafa, pero para acceder el delincuente utiliza un condimento que es aprovecharse de la necesidad de la persona y a veces de la sana ambición que tiene una persona de querer verse beneficiado o de querer hacer un buen negocio. También ocurre esto en la compra y venta de automotor. A veces que la gente dice, no, pero yo quería igual forma, sabía que era medio raro el tema, pero quería yo ese vehículo y lo estaba pagando a mitad de precio y quería acceder. Bueno, ahí está el error. ¿Qué pasa? Los estafadores utilizan esa necesidad, ese entusiasmo, para disminuir nuestra capacidad de razonamiento, de sentido común, de discernir, de decir que no es normal que me estén llamando del ANSES a mí cuando vemos realmente que hay personas que están haciendo los trámites y le hacen 1 y 1000 vueltas para poder juntar los requisitos que pide el ANSES, y después le dicen que inclusive no son parte del requisito y no se lo dan este beneficio. Ustedes imagínense quién me va a llamar a mí, va a estar más de 30 minutos, 40 minutos hablando por teléfono conmigo, y va a ser el presidente del ANSES que va a hablar conmigo y me va a decir que yo soy beneficiario de 10.000 pesos. No tiene sentido, si lo analizamos a grosso modo. Ahora bien, hay gente que cae, sí, hay gente que cae lamentablemente porque por ahí no está bien informada, no ve los medios públicos, no ve los medios de prensa, no escucha la radio, no ve la televisión, y cae, sí. Estamos hablando de que esta gente, nosotros analizamos la cantidad de llamados por ahí por medio, tenemos una base de datos estadística, y estamos hablando de que tanto Neuquén como otras provincias, no es un problema de Neuquén. Hoy en un medio de prensa escrito informaban una noticia de una señora de Buenos Aires que le sacaron 1,5 millones de pesos de la cuenta, la misma modalidad, nada más que accedieron a la cuenta y se encontraron que esta señora tenía esa plata en su cuenta de corriente, entonces se la limpiaron. Bueno, esto es en toda parte del país, no es Neuquén, pero tenemos nosotros un registro de que alrededor de 130, 150 llamadas telefónicas con intento de estafa en Neuquén, por día. Si consideramos, ¿esa es la estadística? Día, 130, 150 llamadas por día. Exactamente, sí. Si bien van rotando, y a veces no es todos los días, ellos van rotando, esta gente opera, ataca en Neuquén, Río Negro, en suponer, un día ataca, 2 días la dejan descansar, se van a otras provincias y van. No obstante eso, el modo de vida que tenemos nosotros los neuquinos, con una planta de gente donde más del 60% está bancarizada,
a ellos les conviene, y nosotros, la mayoría de los empleados o gente que trabaja en diferentes rubros, tiene un nivel adquisitivo medio, pongámosle decir, es decir, es muy distinto lo que puede ganar a ver un empleado municipal acá en Neuquén que un empleado municipal de Tucumán. Entonces ellos, lógicamente que Neuquén es un blanco porque el nivel adquisitivo de nosotros del sur es más alto que la gente del norte. Pamit, sí. Lo interrumpo un segundo, no, pero arrojo un dato importante, 130 estafas por día es más o menos el promedio que se tiene, por lo menos aquí en Neuquén. Intentos, claro. 30 intentos de llamada. Intentos de llamadas que claro, obviamente ocurren acá en la provincia. Claro, eso la traducimos en un promedio de 4 o 5 estafas que se consolidan por día. Bien, en cuanto... 130 llamados. De 130 llamadas, entonces 4 o 5 terminan siendo exactamente estafas. En cuanto a la franja etaria, ¿cuál es la más vulnerable? Porque recién hablaba justamente de esos datos que arrojaba recién en cuanto a los sueldos y demás. ¿Qué franja etaria estamos hablando que es la más vulnerable? Bajo esta modalidad delictiva de esta estafa telefónica que se está dando, no existe franja etaria. A veces consideramos que los más vulnerables eran siempre las personas mayores de edad. En otra modalidad de cuento del tío, donde hay otra temática de estafa, pero en este momento, bajo esta denominación de estafa telefónica, donde se menciona la ANSES, donde se menciona, como decía Nicolás, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, porque la van adecuando de acuerdo a las necesidades y a los denunciamientos que se hacen a nivel público. Estamos anotando de que se le hacen a cualquier persona. Inclusive una situación que nos llamó la atención es que lograron, en lo que va de la semana pasada y esta semana, de perjudicar a 3 familias. Una, en primer lugar, fue en Vista Alegre, en segundo lugar fue en Plotier y después en una en Neuquén, donde hicieron caer en un mismo llamado a 3 personas de la misma familia. Llamaron a una, se comunicaron con una, lograron convencerlo, le dicen, se dirigió al cajero automático, le dicen, no, sabes que no te podemos acreditar el dinero. Como sabía que estaba acompañado de otro familiar, dice, mirá, yo que ¿tenés alguna otra persona que tenga alguna tarjeta que te podamos acreditar la plata? Sí, tengo mi hijo. Se lo pusieron en contacto con el hijo también operó con la tarjeta, hizo lo que le estaban diciendo y le dicen, no, no te podemos acreditar, no nos dejan, ¿no hay alguna otra persona? Mirá, mi novia. Opera la novia con la tarjeta porque también tenía tarjeta y tenía cuenta. Y le dicen, perfecto, ahora sí, no, porque no tenían más gente, ahora sí, en media hora vas a tener acreditado el dinero de tu suegro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué es lo que hicieron después? Ellos denotaron que no podían acceder ninguno de los 3 a la cuenta, y cuando averiguaron en el banco se dieron cuenta de que habían hecho desmanes en las cuentas. Uno fue damnificado por 250.000 pesos, otro por 180 y otro por 120.000, por ejemplo, en uno de los casos. Toda la familia se vio involucrada en esta situación. ¿Por qué? Por estar operando dentro de un cajero bajo las indicaciones de un desconocido, porque también eso es lo que tenemos que lograr entender, que no sabemos si realmente es quien dice ser quien está hablando por teléfono. Entonces, lograr entender esto. Y bueno, y otra situación a tener en cuenta que es fundamental y que la estamos denotando, que es cuando consideramos que fuimos víctimas de un hecho delictivo de esta magnitud, me animaría a decir que antes de que se comuniquen con nosotros, que nos vengan a ver, automáticamente en forma inmediata yo tengo que llamar a un 0800, que yo ya lo tengo que tener, 0800 de línea de denuncias de emergencia del banco del cual soy cliente, llamar a ese 0800 y dar conocimiento al banco, en forma inmediata. ¿Por qué decimos esto? Porque hemos notado que hay gente que fue, por ejemplo, víctima un fin de semana, el día viernes a la tarde, y dijo, bueno, voy el lunes a hacer la denuncia, ya está, ya me embaucaron, así que bueno, no hay problema. No, está el problema, porque si yo no denuncio, la cuenta sigue abierta. Nadie sabe, ni nosotros ni el banco, sabe lo que está pasando, entonces todo lo que pueda llegar a ingresar en la cuenta, esta gente, como sabe que está abierta y está activo, se lo va a seguir absorbiendo, cosa que pasó con una persona donde le acreditaron un sueldo y un giro de dinero que depositaron, de que le debían de una venta que había hecho, y le absorbieron todo por denunciar tarde. Tremendo. O sea, la denuncia tiene que ser inmediata, comisario. Inmediata, inclusive al banco, o bien la denuncia judicial, porque claro, si nosotros le tomamos la denuncia a la comisaría, uno puede reclamar después del momento que hizo la denuncia en adelante lo que puede haber pasado al banco, especialmente si hago la denuncia en el banco. Ya a partir de ahí el banco tiene la obligatoriedad de bloquear la cuenta a solicitud nuestra. Lógicamente después va a pedir la denuncia judicial igual, la denuncia en policía. Pero tiene la obligatoriedad de bloquear la cuenta. Excelente. Lo que haga el banco de ahí en adelante ya no va a ser problema nuestro. Y si siguen sacándonos dinero, de lo que sea, yo le puedo reclamar al banco. Ahí tengo sustento legal. De lo contrario, en este caso no. Entonces,
Recomendación: cuando resulta ser víctima de un hecho de esta característica, en forma inmediata llamar ese 0800, o bien, porque esos 0800 a veces suelen atender operadores o hay líneas rotativas o se deja un mensaje. Hay veces que hay 0800 de otras entidades bancarias privadas que a partir de tienen un horario X, de las 8 de la mañana a las 21 horas y después dejan de funcionar. Pero paralelamente tienen diferentes tipos de correos electrónicos. Entonces hay que mandar un correo electrónico y yo con eso ya estoy salvado porque estoy poniendo en conocimiento al banco de esa situación y por ende el banco debería tener un sistema de alerta donde tienen que operar y bloquear mi cuenta. Pero ya sería responsabilidad de la entidad bancaria. Excelente. Y ahí sí podríamos reclamarle. Excelente, comisario, le agradecemos muchísimo esta información, ha sido muy claro. Por favor, a ustedes, como siempre, por hacerse eco, y bueno, y la idea es poder llegar a la sociedad y alertarla. Por favor, tener en cuenta que el ANSES, bajo esta modalidad, no opera por teléfono, se hace todo vía digital, y después, llamada telefónica que nos ofrezca cualquier cosa, pero que nos mencione cajero automático, cortar la comunicación. Es estafa, nadie nos tiene que direccionar hacia un cajero automático y tenemos que tener la premisa de que nosotros dentro de un cajero automático no tenemos que hablar por teléfono. Eso es fundamental entenderlo. Excelente, el comisario a cargo de delitos económicos de la Policía Provincial, Mauricio Pamich, le agradecemos, buen fin de semana, hasta luego.